Bueno, hablaremos en castellano, ¿vale? Entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo veáis esta grabación. Aquí ahora son tardes en directo. Quiero presentarme. Mi nombre es Vicenç Oliver y soy miembro fundador del Instituto Gestalt de Barcelona. Hace ya 35 años que lo fundamos. Empezamos con la Gestalt y después al poco tiempo apareció la programación neurolingüística, que es algo que a mí ya me había interesado y en aquellas épocas no había nada en el mercado y de alguna manera fue uno de los introductores de la PNL en España, y sobre todo en Cataluña, y desde entonces en el Instituto Gestalt ofrecemos mucha formación en PNL que después os comentaré también aquí. A ver, la idea de esta charla es una presentación informativa sobre qué es la programación neurolingüística, y habrá una parte grabada y después ya los comentarios y preguntas, eso ya no lo grabaremos, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué decir de la PNL? Claro, decimos programación neurolingüística y también tiene que ver con el tema de la PNL. Entonces, quiero presentar un pequeño PowerPoint que he preparado para, digamos, tener más claro de qué va todo esto, ¿sí? Vamos allá. A ver. Bueno, eso es. Entonces, bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a la programación neurolingüística. Decir que este nombre, después os lo explicaré, tiene su sentido y así, a grosso modo, la programación lingüística sirve para muchos aspectos, sobre todo tres campos básicos, que es donde la gente que viene, y a mí me interesó también, hemos aprendido. Un tema muy importante de estos tres tiene que ver con lo que llamamos el autoconocimiento. Es decir, la programación neurolingüística nos muestra una forma de conocernos, de mirarnos, de entender lo que llamaremos nuestro mapa del mundo. De hecho, se puede decir que es una epistemología, es decir, una forma de entender cómo funcionamos las personas. Por lo tanto, hay una buena parte de neurociencias en la programación neurolingüística actual. Otro aspecto muy importante tiene que ver con la comunicación. La PNL desarrolla muchos modelos comunicativos que nos ayudan a mejorar nuestra comunicación básicamente en tres campos. En el campo de la comunicación de una consigo mismo, consigo misma, hoy decir que es el 8 de marzo, Día de la Mujer, por lo tanto, felicidades a todas las mujeres, y también, evidentemente, esa cosa de comunicarnos con nosotros, con nosotras mismas, ¿no? Con el diálogo interior, etcétera, ¿sí? Y después el tercer tema, o el tercer campo que abarca, es el tema del cambio. Y el cambio, como dice la teoría del cambio, no se puede no cambiar. Lo que sí, en programación neurolingüística, buscaremos qué tipo de cambio nos interesa y sobre todo en qué dirección queremos enfocar nuestros cambios. Y sirve tanto para facilitarnos nuestros cambios a nosotros, nosotras mismas, o bien acompañar personas en sus cambios. Hay personas, pues asistentes sociales, pedagogos, maestros, formadores, coaches, terapeutas, etcétera, etcétera, médicos, en fin, una serie de personas que facilitan cambios a otras personas, con lo cual la programación neurolingüística tiene también muchas metodologías para hacer esto. Entonces, esta charla la hago yo, Vicenç, pero todo el equipo del Instituto Gestalt está por detrás, ¿sí? Entonces vamos a ver, ¿cómo podemos definir la PNL? Bueno, una de las definiciones fáciles es que es el arte y la ciencia de la excelencia personal. Es decir, es un arte porque cada persona le imprime su propio aspecto, su propia característica de aplicar la PNL, y una ciencia porque está demostrado que funciona, se pueden replicar las metodologías y llevamos muchos años de experimentación y trabajo con esta metodología que nos validan los resultados, ¿no? Otra forma de entenderlo es que es estudiar la diferencia que hace la diferencia, es decir, qué es aquello que marca la diferencia entre un buen comunicador y alguien que no comunica tan bien. Entonces la PNL lo que hará es buscar cuáles son las características que hacen que esa persona sea un buen comunicador o comunicadora para después poderlas enseñar y aprender fácilmente. En sus orígenes debemos citar a dos personas, Richard Bandler y John Grinder. Bandler porque viven todavía, psicólogo, y en sus épocas trabajaba en la Universidad de Santa Cruz, y John Grinder era un profesor de lingüística de la Universidad de Santa Cruz,
y que decidieron juntar un poco sus ganas de aprender de cómo funcionan las personas, sobre todo las personas que consiguen buenos resultados y consiguen éxitos, algo así como mirar la parte sana de las personas. Y a partir de ahí, pues empezaron a estudiar, a modelar a varias personas, entre ellas Fritz Perls, el creador de la terapia Gestalt, Virginia Satir, de la terapia familiar, Milton Erickson, de la hipnosis, y Gregory Bateson, la teoría de sistemas. Estos son las primeras personas que fueron modeladas. Y la primera parte de la PNL, o que se habla de PNL de primera generación, digamos, era como terapéutica. Aplicar modelos de terapeutas para los terapeutas. Después, poco a poco, se fue desarrollando y ya salió más allá del marco de la terapia, entró en la educación, entró en las escuelas, en la publicidad, en otros aspectos de comunicación, en la formación, en la dirección de empresas, la gestión de equipos, etcétera, etcétera. Y actualmente tiene un desarrollo muy amplio, sobre todo lo que tiene que ver toda la PNL sistémica, incluso la PNL transpersonal, etcétera, etcétera. Es decir, que tiene muchas dimensiones la programación neurolingüística, ¿sí? A ver, le llamamos programación neurolingüística porque hablamos de programas y los programas son, en definitiva, los aspectos que tenemos aprendidos. Hay programas que son genéticos, como el hecho de la respiración, la circulación de la sangre, etcétera, y programas aprendidos de forma social, sobre todo en nuestros escenarios infantiles. Por lo tanto, hablamos de programación a los aprendizajes que toda persona tenemos, diríamos que desde el embarazo hasta el momento actual. Es decir, toda nuestra biografía son una serie de aprendizajes que hemos realizado y que están codificados en nuestro cerebro en forma de programas. Ya tengo el programa de la persona que explica un tema, en este caso la PNL, ¿sí? Y uno de los programas que utilizaremos más es este, ir del estado actual al estado futuro, al estado deseado. Las personas constantemente estamos construyendo y diseñando futuro. Por lo tanto, esta capacidad de las personas la utilizaremos precisamente para crear nuevos futuros más interesantes que nos interese, digamos, para conseguir con el tiempo. También la parte de neuro del título hace referencia a nuestra neurología, que es donde precisamente están almacenados en forma de sinapsis, esto lo sabemos, los diversos aprendizajes. Y todo esto, después, una vez ya los programas están codificados dentro de nuestro cerebro, los expresamos en forma lingüística, que tiene que ver con, son los procesos y experiencias de nuestra base neurológica que los expresamos a través de la comunicación verbal y no verbal. Y evidentemente las personas somos sistémicas y necesitamos códigos para relacionarnos con el entorno y sobre todo con nuestros semejantes. Y ya sabemos que los humanos tenemos una gran complejidad y entonces se trata que la comunicación humana también es compleja. Por eso la programación neurolingüística busca cuáles son las mejores formas de podernos comunicar con las personas. ¿Qué estudia la PNL? Pues lo básico que estudia la PNL tiene que ver con lo que llamamos cómo cada persona construye su experiencia subjetiva, cómo construimos nuestro mapa de interpretaciones del mundo. Es decir, no vivimos, aunque lo parezca, en contacto con la realidad, sino que vivimos a través de nuestra interpretación de esa realidad. Ahora lo voy a desarrollar un poco más, ¿no? Y estudia cómo funcionamos las personas desde estos programas neurolingüísticos. Para ello, ahora voy a hacer un pequeño inciso en la parte de neurociencias para entender un poco cómo funciona nuestro cerebro y, evidentemente, cómo funcionamos las personas, ¿sí? Por lo tanto, y antes de eso, ¿de dónde se fundamenta la PNL? ¿De dónde viene? Bueno, pues viene de una serie de personas y tendencias, ¿no? Aquí os pongo algunas que, digamos, han contribuido a la creación de esta metodología que, si bien nació en los años 70, es muy actual porque se va renovando constantemente. Y sobre todo, viene de las neurociencias, de cómo funciona nuestro cerebro. Y a partir de ahí, evidentemente, comprendemos mucho más cómo funcionamos las personas, ¿no? Diríamos que es un enfoque neurológico. Hay enfoques más psicológicos y este es más neurológico, según cómo funciona nuestro cerebro. Y vamos a empezar un poco con un poco de neurociencias, ¿no? El cerebro, nuestra maravilla que tenemos, ¿no? Tiene un gran inconveniente.
así de entrada, ¿no? ¿Qué inconveniente tiene? Pues precisamente esta oscuridad está exactamente pensada en ponerla, ¿eh? Porque vivimos a oscuras. El cerebro vive dentro de nuestra cabeza. Es decir, nuestra cabeza, nuestro cráneo, lo protege y, claro, desde ahí le evita el contacto directo con el exterior. Entonces, para hacer ese contacto con el exterior, claro, necesitamos los sentidos. A través de los sentidos entra la información en nuestro cerebro. A través de los 5 sentidos, algunos autores que ponen el equilibrio como un sentido más, la intuición. Bien, ahí podríamos entrar en tema de debate, pero ahora no es el caso. Es decir, sea como sea, el cerebro se nutre de la información que le llega, pero le llega, digamos, sesgada. Le llega a través, digamos, de los sentidos. No tiene un contacto directo con la realidad. Incluso, fijaros lo que decía Leonardo, ¿no? Que los sentidos son los ministros del alma, es decir, entendiendo que los ministros son los que pasan la información al gobernante, al rey, al que dirige, ¿no? Entonces, esos ministros filtran la información de alguna manera. Por lo tanto, fijaros bien que nosotros a través de los sentidos interpretamos la realidad y nos creamos nuestro mapa del mundo. Esto es importante, esta es la base, digamos, de la programación neurolingüística, donde las personas funcionamos desde nuestro mapa del mundo, no desde la realidad, sino desde la interpretación de nuestro mapa de la realidad a través de nuestro mapa del mundo. A partir de aquí, podemos deducir que no vivimos nuestro territorio, sino que vivimos en el mapa. Aquí, evidentemente, la foto de la Sagrada Familia sigue siendo un mapa, pero imaginamos que estamos delante de la Sagrada Familia, que sería la realidad del territorio, y nosotros la representaremos desde nuestro mapa del mundo. Claro, estos mapas tienen una serie de características, ¿no? Por ejemplo, podemos que es un mapa subjetivo. Por lo tanto, podemos decir que nada es verdad y nada es mentira. Esto es un refrán popular que ya conocemos. Depende cómo te lo mires. Y claro, en PNL aprenderemos de qué formas diversas podemos mirar, observar e interpretar la realidad. Porque si no vamos con cuidado, podemos interpretarla en función de aprendizajes o programas anteriores. Y a veces hacemos interpretaciones muy limitadoras, ¿no? Las creencias limitadoras salen de ahí. Entonces, ¿de qué manera podemos precisamente enriquecer nuestro mapa del mundo con nuevas interpretaciones? Otra forma de verlo, y lo decía Shakespeare, que no hay nada bueno o malo, sino que es el pensamiento el que lo hace así. Por lo tanto, fijaros que entramos en la subjetividad. Es decir, la objetividad desde lo humano consideramos que no es posible, a pesar que la ciencia se esfuerza en buscar las cosas objetivas, pero siempre hay una persona por detrás que observa, ¿no? El principio de Heisenberg, que la misma persona que observa altera lo que es observado. Es decir, que la misma persona influenciamos en la realidad, ¿no? Otra forma de decir lo mismo, Epíteto nos decía que no son las cosas que nos inquietan, sino las opiniones que tenemos sobre las cosas. Y de ahí vendría el arte de qué opiniones podemos variar para tener otras impresiones, otras experiencias de las cosas. O Tagore, que decía que leemos mal el mundo y creemos que nos engaña. O sea, que el error está en nuestra lectura. Incluso Nietzsche decía que no existe la verdad, solo la interpretación. Bueno, e incluso Echevarría, que es uno de los padres del coaching ontológico, nos dice que vivimos en mundos interpretativos. Bien, todo esto simplemente para reafirmar esa presuposición de la PNL, que el mapa no es el territorio y que las personas vivimos desde nuestro mapa. Del territorio se ocupa la filosofía, la religión, incluso la ciencia, ¿no? Para entender cómo es ese territorio. La filosofía y la religión buscan la interpretación adecuada y la ciencia busca la demostración de cómo es el territorio. Solo que para demostrarlo necesita los instrumentos necesarios para poderlo demostrar. Y la ciencia avanza en función de la tecnología que nos permite demostrar ciertos aspectos de la realidad. Bueno, y la PNL tiene algunas ideas, esto sea un poco la teoría, ¿no? No es mucha, pero sí que es buena en esta presentación inicial que sepamos de qué va, ¿no? Por ejemplo, ya hemos dicho que el mapa no es el territorio. Sería una de las
puntos bases en que nos apoyamos en la PNL, ¿no? Esto es decir que son opiniones de la PNL que podemos no estar de acuerdo, ¿eh? Pero son, claro, si el MUPO o el mapa es subjetivo, es fácil que tengamos opiniones diferentes, ¿no? Pero bueno, aquí presentamos las de la PNL y simplemente con el ánimo de que puedan servir o entendamos más cómo funciona la PNL, ¿no? La otra tiene que ver que, y esto es de sentido común, no hay dos personas iguales. Por lo tanto, no hay dos mapas iguales y cada persona tenemos nuestro propio mapa del mundo. Claro, uno de los sesgos es que podemos caer en el error de pensar que nuestro mapa es mejor que los demás. Y esto evidentemente que es un sesgo que es de la PNL, pero que hagamos evitar. Y aquí el antídoto es la humildad. La humildad de reconocer que yo tengo mi mapa del mundo, las personas que estáis mirando este vídeo tenéis vuestro mapa del mundo y que cada persona tiene su mapa del mundo. Y que no hay mapas mejores ni peores, sino que sencillamente son diferentes. Y eso sí, aquí nos abre la actitud de aprender de los mapas de las otras personas. Es decir, porque nuestro mapa es limitado, pero tenemos la capacidad de seguir aprendiendo, digamos, para desarrollar el mapa lo más ampliamente que podamos. Claro, el mapa está determinado por factores genéticos y ambientales. Esto ya es sabido, digamos que la genética tiene su influencia y el ambiente también. Y hasta donde yo sé, nadie se ha puesto de acuerdo cuál de los dos pesa más, ¿eh? Entonces, por consenso se ha llegado que es un 50%, pero ni esto se sabe con ciencia cierta, porque no existe un organismo que no esté en un ambiente, ni un ambiente que no se pueda ver sin el organismo. Es decir, que es algo conjunto y no se puede separar, ¿eh? Y esto es importante, muy importante, desde el punto de vista de la PNL. Si el mapa es subjetivo, la limitación está en el mapa, no en la realidad o en el territorio. Es aquello que decimos, no es tanto lo que vives, sino cómo lo vives. Por lo tanto, en PNL buscaremos los recursos para vivir ese cómo de la mejor manera posible. Ya veréis que una de las presuposiciones es que todas las personas tenemos los recursos que necesitamos para cambiar. Por lo tanto, ahí pondremos el énfasis, en el cómo, en la actitud frente a la vida, ¿eh? Y claro, los mapas más efectivos son aquellos que tienen más posibilidades, más riqueza, que son más flexibles. Y por supuesto, los mapas se pueden enriquecer y se pueden cambiar, ¿eh? Esta es una de las presuposiciones de la PNL y esto lo sabemos a lo largo de la vida. Hemos ido cambiando el mapa, ampliándolo, enriqueciéndolo, creencias antiguas que ya nos sirven, ahora tenemos otras, en fin, vamos evolucionando y las personas vamos cambiando, ¿eh? A ver, lo que os decía de la comunicación, ¿no? Bueno, en la comunicación tendremos también algunas ideas. Por lo tanto, la responsabilidad de la comunicación es de la persona que comunica. Si por lo que sea este mensaje no llega bien, la responsabilidad es mía, de poderlo hacer llegar bien, de explicarme con claridad, con los suficientes ejemplos o conceptos para que la información llegue. Y claro, el sentido de la comunicación es la respuesta que obtengo. Es decir, digamos, de esta expresión, ¿no? ¿Cuál es el feedback que puedo recibir? Claro, en el online es un poco más difícil si no hay alguien que haya detrás, pero bueno, cuando terminemos la presentación, ahí podremos interactuar, ¿eh? Y claro, la mayor cantidad de información es comportamental, poder ver lo que las personas hacen, escuchar lo que dicen, ¿no? Sería como fijarnos, eso llamamos calibrar, fijarnos bien en la expresión de la persona más que en la interpretación. Esto técnicamente se llama el enfoque fenomenológico. Nos fijaremos en la fenomenología de la experiencia, no tanto en la teoría, sino lo que la persona está mostrando, ¿eh? En sus movimientos, en su respiración, en su cambio del tono de voz, etcétera, etcétera, ¿sí? Si hablamos de la comunicación, este es un axioma que no viene de la PNL, pero lo tomamos, que no es posible no comunicar y que de alguna manera todo es mensaje y todo es comunicación y por lo tanto, si no es posible no comunicar, también no es posible no influir. Toda comunicación es influencia. Es decir, si alguien no dice nada, está influenciando. Si dice algo, está influenciando. Yo de alguna manera os estoy influenciando a las personas que me estáis escuchando. Y vosotras a mí, aunque no sepa exactamente quién hay detrás del vídeo. Es decir, todo es influencia. Por lo tanto, no se puede no cambiar y no se puede no influir. Eso sí,
desde la PNL buscaremos influir congruentemente, influir con integridad en beneficio de las personas. Si no, hay muchas influencias que ya sabemos que son manipulativas, que sería influenciaros en mi beneficio. Eso sería la manipulación. Pero influenciaros en vuestro beneficio, este es otro sentido que tiene la comunicación. Y claro, la comunicación se establece en niveles conscientes e inconscientes. A veces las personas decimos cosas y no sabemos de dónde viene, o se nos escapa algo, viene un pensamiento que no sabemos de dónde viene, o somos más conscientes. En fin, aquí hablaríamos de los niveles de conciencia, esto lo estudiamos en el curso, pero ahora, digamos, no sería el momento. Pero sí que sabemos que tenemos la parte consciente y la parte inconsciente. Todos conoceremos esa imagen del iceberg, ¿no? Donde hay una parte que flota, que es la que se ve, que es el consciente, y el resto, el inconsciente, que está debajo, que no se ve, pero gracias al inconsciente surge la parte consciente. Y si lo miramos es una totalidad, solo que a nivel didáctico lo distinguimos entre la parte consciente y la parte inconsciente. Y en PNL siempre tendremos en cuenta esos dos niveles. Vamos a ver sobre el cambio. Bien, esto es lo que os decía antes. Una de las ideas básicas que viene de Milton Erickson, decimos que todas las personas tenemos los recursos que necesitamos para cambiar. Claro que es una idea, pero bueno, hasta ahora es una idea que nos resulta, ¿no? Y de alguna manera también tenemos todas las capacidades, ¿no?, que necesitamos. Si ven, algunas no están desarrolladas. Todos podemos aprender a tocar piano si queremos tocar piano. O sea que tenemos la capacidad de tocar el piano. Tenemos la capacidad de tocar la guitarra, tenemos la capacidad de esquiar, tenemos la capacidad de cantar, tenemos la capacidad de escribir, pero a veces hay que desarrollarlas. Pero de base ya tenemos la capacidad. Por lo tanto, esto es una gran riqueza, conocer esto en las personas, ¿sí? Esta presuposición tampoco es de la PNL, pero la tomamos de la teoría del cambio. De la misma manera que no es posible no comunicar, tampoco no es posible no cambiar. La vida es cambio y ya sabemos que cambia, todo cambia, como decía la canción, ¿sí? Y esta es una pequeña idea resultona, que si lo que haces no funciona, haz una cosa diferente. Es algo muy sencillo, pero a veces simplemente haciendo cosas diferentes, lo que no funcionaba empieza a funcionar. Por lo tanto, es una de las proposiciones que hacemos, ¿no? Cuando alguien está atascado en algo, que haga algo diferente. Bueno, y esto también. Todo en la vida es información, lo que llamamos técnicamente un feedback. Y es información para seguir aprendiendo. Por lo tanto, desde aquí diremos que no existe el fracaso, sino simplemente resultados de los que podamos seguir aprendiendo. Y fijaros que no os hablo de ningún área en concreto, porque esto sirve igual para un abogado, un notario, un médico, un cocinero, es decir, un maestro de escuela, es decir, un terapeuta, un coach, cualquier persona. Es decir, cosas en la vida y seguramente no todas nos saldrán bien, pero no se trata de caer en el fracaso y en las creencias, uy, no lo puedo, no sé hacerlo, es imposible, sino esa actitud positiva de la PNL, ¿qué puedo aprender de esto? De hecho, esto es un mantra, el que pueda aprender esto, que es muy recomendable usarlo en el día a día, sobre todo cuando las cosas no funcionan, ¿no? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, básicamente es hacia el futuro, hacia donde podemos orientar nuestros cambios, ¿vale? Digamos que esto es lo que tenemos en cuenta, sobre todo aquí, ¿sí? Para ello, ¿qué es lo más importante de todo esto? Resumiéndolo, ¿no? Digamos que la realidad no existe, sino que de alguna manera la construimos. Y la construimos momento a momento, ¿vale? Y a partir de aquí, y antes de entrar propiamente en el diálogo, os quería proponer un tema que tiene que ver con el diseño de objetivos, ¿no?, que es una de las metodologías que hacemos mucho en PNL, ¿sí? Para ello, en el diseño de objetivos, porque es una de las bases de los modelos que tenemos más, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues simplemente buscaríamos cuáles son tus sueños más profundos respecto a la vida personal, a la vida relacional, a la vida social. Hay personas que incluso a la vida espiritual, es decir, algo así, hacia dónde la persona nos estamos orientando.
Pero claro, un sueño simplemente puede ser una fantasía, puede ser un deseo, una ilusión. Entonces decimos que esos objetivos, estos sueños, hay que ponerles patas, ¿no? Hay que aterrizarlos, hay que realmente, de alguna manera, concretarlos. Entonces no basta con soñar, sino que este sueño hay que volverlo un sueño operativo, realizable, ¿sí? Para ello, ¿cómo lo hacemos? Bueno, tenemos un pequeño modelo, que es esto, que es muy sencillo, donde tenemos lo que llamamos las 4 áreas significativas, ¿eh? Y entonces ahí las personas, esto lo hacemos el primer día del curso ya, digamos, diseñan un objetivo personal, un objetivo relacional. Los objetivos personales son aquellos que tienen que ver de ti contigo, ¿no? Pues yo qué sé, si quiero leer un libro, si quiero hacer gimnasia, si quiero hacer una dieta determinada, si quiero meditar, si quiero escuchar tal música, si quiero hacer tal curso, si quiero, yo qué sé, que tienen que ver de ti contigo. Esto es importante, independientemente de con quién vivas, de qué trabajas, de lo que sea, es igual. Siempre pensamos que hay que tener un objetivo en cada una de estas 4 áreas para cumplir eso de que hablamos de la excelencia personal. Por lo tanto, un objetivo personal es uno de los que os he dicho, ¿vale? Un objetivo relacional, todas las personas tenemos gente significativa, gente que queremos, que nos quieren, y eso no quiere decir que no debamos cuidar la relación, ¿eh? Entonces hay relaciones que son fáciles, que fluyen, y aún así es importante cultivarlas, ¿no? Es como aquella persona que tiene un fuego, bueno, pues de tanto en tanto hay que alimentarlo, hay que echarle algún tronco, ¿no? Bueno, y después hay relaciones que son más difíciles, más complicadas, y que también es importante mejorarlas. Nosotros decimos, el momento de coger un objetivo relacional, sea con alguien que nos es fácil para seguir mejorando la relación o enriqueciéndola, cultivándola, o con alguien que por lo que sea no nos es tan fácil, y a partir de ahí, ¿cuál sería el objetivo a mejorar con esa persona? O sea, mejorar la escucha, poder expresarnos más claramente, saberle preguntar exactamente qué cosas le preocupan o qué necesita, en fin, cada persona puede ser un mundo, pero ¿qué objetivo nos ponemos para mejorar las relaciones, ¿eh? Después están los objetivos profesionales, ¿eh? O de estudios. Es decir, bueno, si ya estás en una profesión, ¿de qué manera puedes enriquecer esa profesión? ¿De qué manera puedes buscar nuevos aspectos de esa profesión? O igual te interesa cambiar de profesión o hacer un nuevo estudio, etcétera, etcétera, ¿sí? Y también tenemos los objetivos sociales, es decir, algo así como lo que no tienen que ver ni conmigo, ni con mis personas significativas, ni con mi trabajo, sino objetivos que tienen que ver con, entre comillas, aportar un granito de arena al mundo. Ya sabemos que el mundo no está en sus mejores momentos por todo lo que está ocurriendo, pero todo y así, ¿cómo contribuyo yo a que el mundo vaya mejor, ¿no? Pues participando en una ONG, participando en una actividad social de la escuela, en una asociación de vecinos, escribiendo algo que sirva para el mundo, en fin, cuántas y cuántas cosas podemos hacer, un voluntariado, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí cada persona pues puede elegir cuál sería su mejor forma de contribuir al mundo para que vaya mejor. Todas estas 4 áreas, de alguna manera, lo que buscamos es un objetivo por cada área, un objetivo. Y como veis en el centro están los valores. En PNL hablamos de meta objetivo cuando hablamos de valores. Es decir, detrás de cada objetivo siempre hay una motivación, un para qué, ¿no? Es decir, por ejemplo, ya os estoy impartiendo esta presentación, este sería el objetivo, impartir la presentación, que podáis entender qué es la programación neurolingüística. ¿Y cuál es el valor por detrás? Bueno, pues la satisfacción de haber podido realizar, esto lo sabré al final, ¿no? Una presentación, bueno, como a mí me gusta, de poderos transmitir los contenidos, ¿no? Que entendáis de qué va, etcétera, etcétera, ¿no? O si alguien, yo qué sé, quiere escribir un libro, pues bueno, ¿cuál es la motivación? Pues ofrecer eso al mundo, ¿no? Dar vuestros conocimientos y sentir vos un bienestar, una realización, una creatividad. Y los valores, por definición, son intangibles. Es decir, no los podemos medir ni pesar, ¿no? Pero se sienten, ¿no? Y marco aquí, pues se sienten en el corazón. Entonces es como poder profundizar en estos valores más profundos, y en PNL hay muchos trabajos que tienen que ver con los valores, ¿no? Desde ser conscientes de cuáles son mis valores más importantes,
hacer una jerarquía de valores, cómo puedo ir aumentando los diversos valores en el día a día, cómo aumentar el amor en las relaciones, en la pareja, con los hijos, con los padres, ¿no? Cómo aumentar la creatividad en lo profesional, cómo mejorar la intimidad conmigo mismo. En fin, hay una serie de valores, digamos, que podemos mirar de potenciarlos y en PNL hay muchas metodologías para hacer esto, ¿eh? O sea que este es un pequeño esquema de algo que hacemos en PNL, trabajar con objetivos, ¿eh? Es una de las técnicas, ¿eh? Hay metodologías, hay muchas. Y si hablamos de modelaje, ¿de dónde sale el modelo de objetivos? Bueno, es decir, esto ha salido de observar a personas que consiguen los objetivos bien y fácilmente. De hecho, es un modelo que nosotros y nosotras mismas hemos hecho muchísimas veces sin darnos cuenta. Porque para conseguir un logro hemos realizado todo lo que viene a continuación, que son una serie de características que les llamamos condiciones de buena formulación de los objetivos específicos, ¿eh? Por supuesto. Por lo tanto, el objetivo tiene que estar formulado en positivo, es decir, aquello que quiero, no lo que no quiero. Si quiero escribir un libro, pues quiero escribir un libro sobre este tema, ¿sí? Este es un objetivo en positivo, ¿vale? A lo que yo quiero, ¿eh? Porque si lo formuláramos en negativo, del tipo no me quiero sentir angustiado en la próxima reunión de trabajo, ahí queramos o no, neurológicamente estoy poniendo la atención en la angustia, ¿eh? Porque el no quiero sentirme angustiado, el cerebro que no procesa el no entiende angustia. Entonces me estoy fabricando una fantasía de angustia frente a la reunión. Mientras que si me digo quiero estar tranquilo en la próxima reunión, eso es diferente. Ahí el cerebro focaliza la tranquilidad, ¿sí? Es decir, hay que tener en cuenta, y esto sí, esto le llamamos un metaprograma en PNL, en el nivel máster lo estudiamos, pero se trata de ir a lo que sí queremos, o sea, representarnos lo que sí queremos, no lo que no queremos. Esto también es muy útil en la educación de los niños y las niñas, ¿no? Decirles lo que sí queremos, no lo que han hecho mal, lo que no queremos, sino orientar a lo que sí queremos, ¿vale? Otra cosa importante es que el objetivo sea concreto, porque el cerebro funciona con cosas concretas. El lenguaje no, el lenguaje es muy amplio, ¿no? Yo puedo decir, quiero ganar mucho dinero, me quiero encontrar el amor de mi vida, ¿sí? Pero esto es muy general. El cerebro, cuando hablamos de generalidades, no sabe cómo moverse. El cerebro trabaja con cosas concretas. Por lo tanto, hemos de concretizar el objetivo, ¿sí? Después, lo más importante también es que dependa de ti. Es decir, si yo quiero que mi pareja me quiera, eso está muy bien. Y si me quiere, pues qué bien, ¿no? Pero ¿qué hago yo para amar a mi pareja? Si depende de mí el amor, ¿sí? Si mi pareja encima me ama, pues estupendo. Es decir, pero se trata de poner el énfasis, ¿no? Si quiero escribir un libro, depende de mí. Pero hay objetivos que no dependen de uno, ¿eh? Por ejemplo, un vendedor o vendedora, un comercial. Es decir, no depende la venta de esa persona, pero sí que puede hacer muchas cosas para vender. Es decir, enriquecer sus capacidades comunicativas, ¿no? Buscar el mejor producto, la mejor oferta, facilitar que la persona pruebe el producto, yo qué sé, tenerlo muy bien ilustrado, muy bien documentado, etcétera. Es decir, todo lo que dependa de uno es lo que hemos de poner aquí, ¿eh? En los objetivos que no dependan 100% de mí. Claro, los que dependen de mí es más fácil. Si yo quiero meditar media hora 2 veces a la semana, bueno, pues eso depende de mí que me organice la agenda, ¿sí? Por lo tanto, hay estos dos tipos de objetivos. Ecológico. Este es un concepto de PNL que quiere decir que lo que vaya a conseguir me compense más que lo que vaya a soltar. De hecho, cuando conseguimos un objetivo, queramos o no, estamos dejando cosas, ¿no? Si yo consigo un nuevo trabajo, pues tendré que dejar el antiguo, ¿no? Si quiero escribir un libro, pues tendré que tener tiempo escribiendo el libro. Tiempo que posiblemente antes lo utilizo en otras cosas. Luego es algo así como una negociación interna y tiene que compensar. Si no me compensa, después el objetivo no se realiza. Por lo tanto, muchos objetivos no se consiguen porque no son ecológicos. Es decir, voy a perder más de lo que gano. Por lo tanto, es importante hacer a priori una evaluación del objetivo a nivel ecológico. ¿Realmente me va a compensar más de lo que voy a soltar? Y si es que sí, adelante.
y si no, hay que replantearse el objetivo. Que sea realista. Realista quiere decir que sea alcanzable, es decir, aquí hay que ir con cuidado que el realismo no impida soñar. Pero sí, es decir, ¿y qué es realista? Bueno, pues si alguien lo ha conseguido, yo también puedo. La gente medita, pues yo también puedo. La gente escribe libros, pues yo también puedo. La gente vende cosas, pues yo también puedo. Es decir, que simplemente tengamos modelos de personas que ya están haciendo esto también, ¿eh? Y después, simplemente mirar qué recursos la persona ya tenemos o a veces necesitamos nuevos recursos. Pues igual hay que aprender un programa informático nuevo, ¿no? O hay que aprender inglés para, en fin, a veces ya tenemos o a veces hay que aprender recursos. Y lo último, es importante marcarse evidencias de proceso, es decir, cómo sé que voy bien, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere ir a Madrid en coche, pues el gobierno ya se ha ocupado, las autopistas, de poner pues Madrid 600 kilómetros, Madrid 500, Madrid 400, y sé que voy bien, ¿no? Si empiezo a ver, pues yo que sé, Bilbao, voy mal para ir a Madrid. Por lo tanto, hemos de tener evidencias de que vamos bien. Y la última evidencia es cómo sabré que habré conseguido el objetivo. Bueno, pues me veré que realmente he meditado media hora, 2 veces al día, tendré el libro ya realizado, hecho o publicado, etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, ¿cómo sabré que he conseguido el objetivo? Si nos planteamos todo esto, que quizá de entrada puede parecer un poco complejo, veréis que conseguir objetivos es muy fácil. Es más, montones y montones de cosas que habéis conseguido, habéis hecho esto exactamente. Lo único que hace la PNL es evidenciar los diversos pasos y las diversas etapas de que consta el conseguir un objetivo. Y aquí las tenéis especificadas en esta transparencia de aquí. Muy bien. Bueno, aquí podríamos en un curso hacer el objetivo, diseñarlo, pero bueno, vamos a dejarlo. Entonces, para, digamos, hacer ya la cosa completa, porque la persona nos pregunta, bueno, ¿y para qué es útil o para quién es útil la PNL? Bueno, pues para ampliar el autoconocimiento, como os decía, para mejorar la comunicación y también para acompañar e implementar cambios en uno mismo, en una misma o en los demás, ¿sí? Y sobre todo también para desarrollar la excelencia personal, ¿de acuerdo? Y sobre todo, la PNL interesa a toda persona que quiera hacer un crecimiento personal. Esto es básico, porque básicamente se trabaja con la persona. Después ya veréis que cada persona lo puede aplicar a sus diversos campos. Si es un comunicador, pues mejorará la comunicación. Si es un terapeuta, un coach, un formador, un maestro, alguien que está en cualquier otro contexto, ¿no? En fin, la PNL tiene muchas utilidades, ¿sí? Lo último, bueno, o casi lo último, ¿cómo se aprende la PNL en el instituto? Bueno, pues tenemos un grupo semanal los martes por la mañana, todo el curso, de octubre a junio. Tenemos también por la tarde, o sea, martes mañana o martes tarde, son 4 horas a lo largo del año. Tenemos un mensual uno que llamamos, ¿no? Que es mensual, es un viernes y sábado sábado todo el día. O tenemos otro que es de viernes, sábado y domingo por la mañana. Este va de enero a junio. Si no, bueno, en la web del instituto podéis mirar si hay alguna novedad. Y después tenemos intensivos. El intensivo de Semana Santa, este que viene ahora pronto, y después intensivos en verano, en julio, agosto y septiembre. Todos esos intensivos son de 10 días, ¿eh? Y también hay una parte que es el técnico de PNL online. Es decir, esta es una característica que el curso se divide en 2 partes, una online y otra presencial, ¿no? Pero se puede hacer solo la parte online también. O, si se quiere, después se hace también la parte presencial. Y con esto tendríamos la primera parte de la programación neurolingüística, lo que llamamos el nivel practitioner, ¿eh? Después hay otros niveles para seguir aprendiendo, ¿sí? Decir que esta formación está reconocida por la Asociación Española de PNL y por la ICF como créditos de formación continuada. Bueno, ahora abriremos preguntas y comentarios y a partir de aquí ya, por supuesto, daros las gracias por haber asistido a esto. Y de momento ahora voy a cerrar la grabación y vamos vamos a ver. Vamos aquí, vamos a finalizar la grabación. Sí.